Aquí estamos porque ya se encuentra con nosotros Andrés Ibarra, ministro de Modernización del Gobierno de la Ciudad del Gobierno de la Nación. ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchos anuncios se dijeron o se anunciaron hoy respecto del viaje de Macri a China. ¿Cómo va a repercutir esto efectivamente en cuanto a las inversiones y a lo que se puede producir en la Argentina? Bueno, forma parte de la política del gobierno en este sentido, política exterior, de generar este fenómeno de confianza que el presidente permanentemente dice, porque la clave para generar un crecimiento sostenido de la Argentina, para atraer inversiones, para generar empleo, que es lo más importante en definitiva, es producir ese fenómeno de confianza que no se da solamente por las medidas internas, que por supuesto apoyan el plan económico, el plan productivo, las distintas medidas que se van tomando para hacer propicia una inversión, para dar confiabilidad, sino que también es muy importante la apertura y la posibilidad de que generemos estos espacios de diálogo, de convencimiento a los distintos países, como pasó en Estados Unidos, en España, con los distintos presidentes y delegaciones que han venido durante estos 15, 16 meses. Así que todo forma parte de esa política que tenemos, que es que Argentina nuevamente se instale en el mundo, en la conversación mundial, de seguridades, de garantías, y logremos con esto el crecimiento fuerte y las tan ansiadas inversiones que necesitamos. El tema, ministro, es que a pesar de lo que se hizo en los primeros meses de gobierno, la salida del default, el cepo y las medidas que se tomaron, usted habrá visto que en las últimas horas salieron informaciones que hablan de la mayoría de la gente, una gran mayoría que gana 8.500 pesos por mes. Entonces, a pesar de los anuncios, de los esfuerzos, del tiempo que se requiere, la situación social es crítica. Yo creo que tenemos que tener una mirada amplia respecto a por qué llegamos a esto, a esta situación, que nosotros estamos, a través de todas las medidas que se están tomando en el gobierno, tratando de corregir, pero tomemos un punto de partida. La realidad es que la Argentina el año pasado iba rumbo al derrumbe, a colisión, como solemos decir, porque desde el punto de vista macroeconómico, con un sector externo en crisis, entre otros motivos, por la no negociación de la deuda, con un tipo de cambio totalmente inadecuado, con una política de cepo, con un déficit fiscal enorme, con una emisión monetaria gigantesca, con una inflación en alza y con una situación estructural de desempleo y de pobreza del 30%, que no la inventamos nosotros, la verdad que el punto de partida era dramático. Y creo que se están haciendo muchas cosas de cambio y de fenómeno de cambio estructural en todos los sectores, como para generar las bases de este crecimiento sostenido. Si no, no hubiéramos tenido, entre otras cosas, los más de 100.000 millones de dólares de blanqueo de capitales, que eso también es un fenómeno de confianza. Este punto de partida es un hecho, es una realidad que el gobierno planteó. A un año y medio de gobierno, la situación, al igual que decía recién Juan, la situación social es difícil, por no decir muy difícil. La gente dice y expresa económicamente estar inclusive peor, porque no llega a fin de mes, porque las tarifas aumentaron, porque su salario se depreció. Y a propósito de esto, se insiste sobre una paritaria del orden del 20% con esta cláusula gatillo, que finalmente no termina de cumplir ni siquiera con las expectativas. Recién hablábamos del 17% anual de inflación que se estima que no se va a terminar cumpliendo. ¿Cómo se hace o qué se dice que es lo más importante para poder sostener esta esperanza o esta expectativa en un gobierno que prometió, pero que hasta ahora está impulsando un cambio, pero que no llega a la solución? No, yo por eso insisto en la dinámica de las cosas. El primer tema es que nosotros hemos permanentemente mostrado una profunda sensibilidad a esta situación en el marco de ir corrigiendo las cosas, porque no es que vinimos a flotar y dejar que, entre otras cosas, la infraestructura energética sea lo que recibimos. Un país prácticamente en crisis de generación de energía en todo el país,
de crisis de infraestructura, de puertos, de rutas, de obras de vivienda. No, estamos trabajando para solucionar eso y por supuesto que uno de los componentes para hacer eso fue el tema de la adecuación tarifaria. Obviamente que la adecuación tarifaria tiene su impacto y ha tenido su impacto 10 puntos aproximadamente en términos de del índice de inflación del año pasado. Pero por otro lado, eso genera las condiciones de inversión para que podamos nuevamente regenerar la matriz productiva del país. Y en paralelo, ¿qué hacemos? Hemos sido muy cuidadosos en el cuidado de toda la gente que está en una situación extrema, como Juan dice. La verdad es que por supuesto que nos preocupa, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja permanentemente al lado de esto. En materia presupuestaria, nosotros no hemos hecho ninguna locura de recortes como desde muchos sectores se pedía, al revés. Hemos incrementado la asistencia social, hemos ayudado a los sectores más desposeídos, hemos generado y creado la tarifa social y la hemos ampliado a millones de familias en la Argentina, en energía, en gas, en electricidad. Entonces, tenemos una permanente preocupación por este tema. Y yo creo sinceramente, y tenemos los indicadores, las expectativas, que la Argentina va a ir tomando ese camino de crecimiento. No hay muchas alternativas, no hay muchas alternativas. Y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en este camino, dentro del cual está este fenómeno de la generación de confianza para que vengan las inversiones. Tu primera pregunta, digamos, ¿no? Pero somos muy conscientes de esto, también pensamos que poco a poco y de esta forma, y en la medida que la inflación vaya a la baja, eso va a generar un crecimiento del salario real. Así que somos optimistas en lo que estamos haciendo. Bueno, ojalá, ojalá. Ahora, puntualmente las paritarias que le corresponden al Gobierno Nacional, por ejemplo, UPCN, sí, cerraron un 20%. En realidad lo que hicimos fue, estuvimos trabajando este último tiempo, articulando y viendo las distintas medidas que podíamos consensuar en la paritaria que está convocada formalmente para el día de mañana a las 5 de la tarde, pero efectivamente con UPCN llegamos a un acuerdo en materia de recomposición salarial de 20% y en materia de dos conceptos, yo diría, casi revolucionarios en el sector público, que es el tema del presentismo, el manejo del presentismo y el de la productividad. Y llegamos a este preacuerdo para tratarlo mañana formalmente en la paritaria. ¿Cómo se mediría la productividad? Porque esto seguramente va a ser una situación de mucha discusión. ¿Quién mide y de qué manera se mide la productividad de una persona en su trabajo? Sí, yo diría que lo que quisimos trabajar fue el concepto, siempre bajo un paraguas que para nosotros es importantísimo, que es el de la jerarquización del empleo público. Nosotros queremos y estamos trabajando para generar un cambio muy profundo de transformación en la concepción de lo que debe ser el empleo público y volver a poner al empleado público en lo que fue hace muchos años en la Argentina y que lamentablemente después de décadas sufrió en un lugar de prestigio. En un lugar de prestigio, reconocido por la sociedad, entendiendo que el empleado público es el eje para que el Estado dé buenos servicios. No es solo la tecnología o que demos buenos sistemas de gestión, las plataformas digitales. El corazón de todo es la persona y es el empleado público. Y a él apuntamos con la capacitación, con las mejoras de la carrera. Bien, entonces a partir de eso es que nosotros entendemos que tenemos que apuntalar esto con este concepto de, primero, de cara al propio respeto del empleo público y a la percepción y mirada de la sociedad, que es estar presente. El concepto de Estado, que significa estar, es estar presente y lo que queremos fomentar a través de este premio al presentismo es eso. Es tratar de fomentar y mejorar la productividad en ese sentido.